que vamos a estar llevando adelante, impulsadas desde FIC, en un ciclo que se denomina Derecho a la Salud 2024 y que surge ante los desafíos que venimos observando en el contexto actual de nuestro país cuando intentamos defender el derecho a la salud. En este intento por proteger las políticas, que es lo que solemos hacer desde nuestro rol como organización civil, como organización de la sociedad civil, nos encontramos con una coyuntura que nos lleva a una necesidad de mirar más allá de la agenda habitual y de poder incorporar otras perspectivas. Por eso nos pareció importante generar estos espacios que nos permitan intercambiar experiencias, aprendizajes y también fortalecernos como sociedad civil. En estos espacios no intentamos ni pretendemos tener respuestas, ya que seguramente vamos a encontrarnos con distintas problemáticas de diversa complejidad que demanden respuestas y acciones que también sean complejas y diversas, pero sí lo pensamos como un lugar en el que podamos crear un diálogo que nos permita escuchar las voces desde quienes están diariamente en el territorio, que nos puedan aportar su perspectiva y al mismo tiempo generar un vínculo entre distintas organizaciones, profesionales de la salud, académicos y académicas, y también conectar con la ciudadanía misma para que podamos construir de manera intersectorial y colectiva las mejores políticas que nos ayuden a defender nuestros derechos. La idea es que sea un espacio que se sostenga a lo largo del año, donde vamos a ir conversando sobre distintos temas ligados a nuestra agenda. Antes de continuar, quiero aclararles que si tienen dudas o comentarios que les vayan surgiendo en el transcurso del encuentro, los vayan dejando en el chat y vamos a retomarlos hacia el final del intercambio. Y antes de pasar a presentarles y a escuchar a nuestros invitados, quería mencionarles algunos datos que nos llaman la atención y que nos ayudan a entender la situación alimentaria y nutricional que atravesamos en Argentina y sobre todo en los grupos vulnerables, que es lo que vamos a abordar con mayor énfasis hoy. Y que son datos que surgen de estudios que venimos llevando adelante desde FIC. Actualmente en Argentina existe una triple carga de malnutrición, donde coexisten la desnutrición crónica, el sobrepeso y la deficiencia de micronutrientes. Y el sobrepeso y la obesidad son la forma más prevalente de malnutrición en todos los grupos etarios y niveles socioeconómicos. Y lo que vemos es una tendencia en aumento en los últimos años. Con respecto a los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, en el año 2023 llevamos adelante un estudio desde FIC junto a UNICEF y comparamos las tasas de malnutrición de niños, niñas y adolescentes en distintos grupos socioeconómicos y encontramos que si bien en Argentina la malnutrición por exceso afecta a todos los niveles socioeconómicos, los y las adolescentes del nivel socioeconómico más bajo tienen un 58% más de probabilidades de tener malnutrición por exceso respecto a los adolescentes del nivel socioeconómico más alto. Y además, vemos que si bien la malnutrición por exceso está en aumento en los adolescentes de todos los grupos socioeconómicos, se evidencia un aumento mayor en los niveles educativos bajo y medio respecto al alto. Acá me parece importante mencionar que la causa principal de la problemática de malnutrición hoy en día no es la escasez de alimentos, sino la sobreabundancia de alimentos de mala calidad nutricional, como cereales refinados, azúcares y productos ultraprocesados. Esto también lo vimos en los estudios que llevamos adelante el año pasado, cuando analizamos el patrón alimentario y encontramos que la alimentación de la población argentina se basa en ultraprocesados. Una cifra que venimos remarcando es la que nos indica que los ultraprocesados
aportan más de un 35% del aporte calórico diario en niños, niñas y adolescentes y casi un 30% en los adultos, para ver la magnitud cuando hablamos de que la alimentación se basa en ultraprocesadas, ¿no? Y esta situación la vemos en todos los estratos sociales, grupos etarios y a lo largo de todo el país. Pero podemos observar también a partir de estos estudios que la mala alimentación golpea más fuertemente a los sectores de nivel socioeconómico más bajo, donde vimos que la alimentación cuenta con una mayor ingesta de alimentos de baja calidad nutricional, como aquellos que nuestras guías alimentarias clasifican como de consumo opcional, y también los cereales refinados, y un menor aporte de los grupos de alimentos recomendados como las frutas y las verduras. Estos datos nos ayudan a empezar a entender un poco la problemática de la malnutrición que vivimos hoy en día en nuestro país y sobre todo en los grupos más vulnerables, pero como les adelanté, para ampliar la mirada y poder pensar más profundamente y de manera colectiva sus implicancias y desafíos, hoy contamos con la valiosa presencia de Marcos Caviglia, que es médico generalista y coordinador del equipo de salud de Barrios de Pie, y también nos acompaña Sabrina Kritzman, que es pediatra, puericultora y miembro del Consejo Asesor de FIC Argentina. Muchas gracias a los dos por sumarse a este intercambio. Y para empezar, quiero dirigirme a Marcos. Sabemos, Marcos, que ustedes desde Barrios de Pie vienen realizando distintos relevamientos sobre la malnutrición de los niños, niñas y adolescentes en los barrios populares. Quiero que nos cuentes un poco cuáles son los principales aspectos que podés destacar de esta situación que vienen relevando y por qué hablamos de emergencia alimentaria. Así que te doy la palabra. Gracias, Leila. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Marcos, soy un generalista y coordino el equipo de salud de Barrios de Pie, que es un equipo que cuenta con un equipo técnico, pero además con promotoras y promotores de salud que trabajan en los barrios populares de la mayoría de las provincias del país. Digamos, tenemos presencia hoy en todas las provincias y en la mayoría de los barrios populares. Y para poner un poquito en contexto, nosotros ya hace más de 10 años, pero con más profundidad en los últimos 7, 8 años, venimos relevando la situación nutricional de los pibes y las pibas, junto a los promotores y las promotoras. Hacemos un trabajo de capacitación sobre malnutrición, técnicas antropométricas y detección de malnutrición en niños, niñas y adolescentes, que llevan adelante promotoras y promotores en todo el país. Después los datos los analizamos, los procesamos y armamos informes sobre la situación nutricional. En parte porque compartimos el diagnóstico de lo que decía Leila al principio, pero también hay una realidad que es que nosotros creemos que queda un poco corto hacer la descripción de la situación de la vulnerabilidad dentro de las personas que conviven con la pobreza solamente por el margen de ingresos, porque no es lo mismo ser pobre en un barrio integrado al trazado urbano que ser pobre en un barrio que no tiene acceso a servicios básicos, donde hay menor acceso a la educación, a los servicios de salud, etc. Entonces nosotros pensamos este índice enfocado directamente en barrios populares, ¿no? Y además sabiendo que no es lo mismo tampoco la situación en un barrio popular en el conurbano que en La Rioja, en Córdoba o en Jujuy. Entonces nosotros venimos haciendo este análisis de manera también de empezar a tener un indicador que hable de la realidad de los barrios. Hoy tenemos que en barrios populares en Argentina viven alrededor de 5 millones de personas, así tirando un número grosero, porque la verdad es difícil encontrar estadística exacta, ¿sí? Pero bueno, también sabemos que tampoco es el único grupo dentro de sectores que frecuentemente conviven con la pobreza que no se analiza en particular, porque también habría que hablar en particular de la situación de población rural y de los pueblos originarios, donde cambia también el perfil epidemiológico y donde sí por ahí convive con más situaciones de desnutrición aguda, más en este contexto social y económico que estamos atravesando. Lo tiro como disparador porque hay veces que
tomamos como generales datos, en general, sobre todo hablando de malnutrición por eso, que no siempre se aplican de la misma manera en todos los lugares del país. Y que necesitamos que contemos con datos actualizados sobre los distintos grupos poblacionales que tenemos. Yendo a eso, bueno, nosotros los relevamientos que venimos haciendo nos dan, en concordancia con lo que decían, una malnutrición que es sobre todo a expensas de sobrepeso y obesidad, o sea, sobre todo de exceso de peso, y desde las edades más tenas de la vida, ¿sí? En general, nosotros veníamos con una visión de antes de la pandemia, 2018-2019, que rondaba los 44,5 puntos, y lo que sí notamos es que pegó un salto con toda la situación de las medidas preventivas por el aislamiento y además el deterioro de la situación social por la pandemia. Nosotros durante el año 2020-2021 no hicimos relevamiento, pero sí notamos un aumento de 5 puntos porcentuales de aumento de la malnutrición entre el 2019 y el 2022, digamos, de más o menos 44,5 puntos a 48,5 puntos, 49, que se da sobre expensas del exceso de peso. Y el año pasado, el reglamento de 2023 nos da que se mantienen esos niveles, o sea, a una situación que ya se venía deteriorando y que además acompaña un proceso de expansión del exceso de peso, que sea a nivel no solo nacional, sino digamos internacional, aumento de ultraprocesados. Vemos que hay un salto importante que se da también con la pandemia. Y nos da mucha preocupación, sobre todo por la situación en sectores populares, porque hay cuestiones que se cruzan. Es muy común que aumente el consumo de ultraprocesados, pero además aumenta en parte por la restricción que hay con el consumo de alimentos frescos. Y eso es preocupante porque, digamos, las mismas pautas culturales de consumo de alimentos sean por el acceso que una familia o un grupo poblacional tiene. Entonces, la población de esta falta de acceso a alimentos saludables hace que se vaya consolidando también un patrón alimentario que tiende más al consumo de ultraprocesados. Y además sabemos que la calidad de los ultraprocesados que consumen en una villa, en un barrio popular, es bastante peor y tiene bastante menos controles que los ultraprocesados que por ahí nosotros conseguimos en el súper o en el chino de Wall. Entonces, la verdad es que con eso estamos preocupados. Eso es lo que venimos viendo nosotros. Y en relación por ahí con la situación de los comedores enteros, si bien es completamente disímil, porque hoy espacios de alimentación comunitaria existen mil formas distintas, hay en iglesias, con organizaciones sociales, ONGs, hay ollas populares que se hacen directamente en la calle, van girando por distintos barrios de las ciudades. Sí, lo que hay es que con el recorte que hubo, vale, el congelamiento en realidad que hubo del envío de alimentos desde el Ministerio de Desarrollo de Nación, se legisló y se tensionaron la entrega de alimentos en los comedores y lenderos, que se acompaña además de un aumento de la demanda, porque digamos, la transferencia de ingresos que hubo desde las familias hacia los supermercados y los productores de alimentos es muy fuerte, sobre todo por el impacto de la inflación. Entonces eso hace que aumente la demanda en los espacios alimentarios a la vez que se va reduciendo la misma asistencia que se puede brindar. Bueno, gracias, No Marcos. quiero extenderme más, pero después lo podemos seguir explayando. Sí, sí, seguramente. Es súper valioso, recién estamos arrancando y también como les dije antes, esto es un ciclo, así que probablemente vamos a tener oportunidad para seguir ahondando, porque probablemente hay mucho más para contar. Es muy valioso lo que nos estás aportando, porque hay muchas cosas que no las conocemos y bueno, si bien ya sabemos de que hay una situación problemática que la venimos viendo, escucharte nos llena de preguntas, ¿no? De cómo arrancamos, cómo se puede empezar a cambiar esta situación, cómo frenamos las tendencias que venimos viendo en aumento, ¿no? De la malnutrición y a partir de ahí, ¿qué se hace para revertirlo? De eso vamos a seguir intercambiando seguramente
en este espacio y a futuro. Y respecto a esto que nos contás de la malnutrición, Marcos, ahora quiero preguntarle a Sabrina, desde su lugar de pediatra y puericultora también, y de su práctica, tanto en el consultorio como en la práctica asistencial en el hospital que venís llevando adelante, ¿qué nos puedes decir de cómo afecta esta mala alimentación, la situación de malnutrición en los niños, niñas y adolescentes, tanto en el corto como a largo plazo? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Todo esto que estaba mencionando Marcos y otras problemáticas que encontramos en el día a día de la atención de las infancias, hay que recordar que la infancia es un lugar de oportunidades, es un tiempo de oportunidades en el cual tenemos un desarrollo de todos los sistemas. El cerebro requiere los nutrientes para formarse, para generar sus conexiones. Recordemos que el hierro es un cofactor fundamental y tenemos una incidencia enorme de anemia ferropénica en la Argentina, causada por un lado por malos controles del embarazo o malnutrición durante el embarazo, por nacimientos prematuros, por corte temprano del cordón umbilical y por falta de lactancia humana, ¿no? La formación en el apoyo de la lactancia humana, de la lactancia deseada, es fundamental como profesionales, y la regulación del ejercicio profesional de los puericultores es un tema pendiente en proceso. Recordemos que en esta etapa de la vida es el mayor desarrollo de todos los órganos y de los programas metabólicos que generan esos órganos, y es cuando hay exceso o carencia de nutrientes y micronutrientes, realmente encontramos deficiencias en esos programas metabólicos, en la generación de los circuitos de hambre y saciedad. No nos olvidemos que los ultraprocesados, que son la base de la alimentación de la mayor parte de la población argentina, generan circuitos adictivos. Generan un impacto del cerebro que pide más de esos alimentos refinados, con azúcar, con colorantes, con diversos componentes que hoy por hoy también sabemos que afectan la microbiota, punto que es fundamental para empezar a pensar estas cuestiones de la infancia. De la mano con esto, además, encontramos otras problemáticas como la falta de movimiento, el sedentarismo de la infancia. Necesitamos que las infancias jueguen, se muevan, tengan entornos para moverse seguros, por supuesto. El músculo es uno de los principales órganos endocrinos que tienen que ver con la regulación de un montón de programas metabólicos que cuando no sucede llevan a patologías. Y por otro lado, la exposición temprana a pantallas, ¿no? Es todo un circuito que tiene mucho que ver con la exposición al marketing en todos los estratos socioeconómicos, y que hay que pensarlo. Y yo voy a traer una problemática más, además del sobrepeso y la obesidad que encontramos como indicadores antropométricos, que es lo que vemos todo el tiempo, tanto en consultorio como en hospital, como en salita y centros de atención primaria, que es el estado odontológico. Todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud oral, bucal y odontológica, es la enfermedad crónica no transmisible más prevalente del mundo, es la que más días de trabajo perdemos las personas por la salud odontológica, más días de clase se pierden por la salud odontológica. Recordemos que los niños y niñas están expuestos muy tempranamente a altas concentraciones de azúcares, muchísimas veces en los biberones, con bebidas azucaradas. Sabemos que consumen más de 100 litros de bebidas azucaradas al año, y eso junto con otros productos. Y obviamente las dificultades en el acceso muchas veces a la prevención primaria y al tratamiento de las cuestiones odontológicas que tienen un costo generalmente alto, lleva realmente a trastornos graves. Si un niño o niña tiene dientes que tienen caries y esos dientes se pierden, o sea, no va a poder comer una manzana, no va a poder comer una fruta, va a tener que comer todo procesado. Y los productos ultraprocesados, ¿cómo son? Son todos con consistencia de papillas, los yogures azucarados, las cositas que vienen en bolsita, las que se chupan del paquetito, lo que se desarma fácil en la boca. Esto no es casual, está pensado por la industria, esa textura blanda que lleva a consumir más y más y seguir comprando el producto. Sumado a que además genera dolor, el dolor no te permite crecer, el dolor no te permite aprender, el dolor no te permite comer otros alimentos, tomar agua, requiere medicamentos y deja a las infancias expuestas a otras infecciones. Todos sabemos que ahora viene la época de infecciones respiratorias más común, es mucho más probable que un niño cuyo sistema inmune está trabajando para frenar las bacterias que quieren entrar a la encía, al torrente sanguíneo, tenga patologías más graves, respiratorias, por su malnutrición por un lado, que están faltando los nutrientes críticos para mantener un sistema inmune fuerte, y por otro lado porque están peleando con su sistema bucodental, ¿no?
Tenemos internaciones de niños muy graves por flemones, por acumulaciones de pus en la cara, en la boca, que llevan un costo muy grande para la familia de esa infancia, que tiene que perder días de trabajo por acompañarlos, por ese niño o niña que pierde días en la escuela y en su entorno escolar y en su entorno de desarrollo. Entonces, como para ampliar un poco el abanico, más allá de cuestiones que siguen a largo plazo, como bien dijimos, estas son las bases de las enfermedades crónicas no transmisibles. Lo que pasa en la infancia es la base de lo que va a pasar en la persona adulta. También hay problemáticas del día a día y como muy agudas que tenemos que pensar cuando pensamos en alimentación infantil. Gracias, Sabrina. También sumamente valioso todo lo que nos estás contando desde tu rol. Y vuelvo ahora a Marcos, que un poco nos empezaste a adelantar cómo es la situación, de qué se trata, ¿no? De qué están comiendo los niños, niñas y adolescentes en los barrios populares. Pero ahora quiero que si podés ahondar un poco en lo que están viendo ustedes de con qué obstáculos se encuentran hoy en el acceso a la alimentación de las familias, de los chicos y las chicas, o cómo pueden explicar, ¿no?, estas cifras que están relevando, a qué se lo pueden atribuir. Te escuchamos. Sí, bueno, no, históricamente Argentina, que esto lo escuchamos en todos lados, siempre se habla de que es un país productor de alimentos. La principal barrera a una alimentación saludable que existe es la cuestión económica. No lo decimos solamente nosotros, hay un informe muy bueno de las cátedras libres de soberanía alimentaria que hacen de manera anual, que el informe del 2022 analiza las distintas variables que pueden dificultar el acceso a los alimentos, concluyen que la disponibilidad está, que la adecuación social del alimento está, etcétera, pero que el problema es sobre todo la cuestión económica. Ellos, en base a distintas fuentes de datos, más allá de disparidades regionales, estacionales, etcétera, hacen un análisis que el costo en el mayo del 2022 creo que relevaban de lo que se le pagaba a un productor a lo que después termina saliendo en una góndola un producto era 5,2 veces superior. Se está pagando 5 veces lo que se le paga al productor. Digamos, hay una generación del valor del producto alimenticio que uno está adquiriendo que es muy alta. Y esto en un contexto donde se golpean fuertemente los pesos, en especial de aquellos que ya vivían de algún rubro o ingresos informales, eh, complica mucho la situación. Y lo que vemos frecuentemente en las familias en general, además en barrios populares, es que lo primero que se prioriza es la alimentación de las personas que tienen que ir a trabajar. Sobre todo se trabaja mucho en barrios populares alrededor de construcción de seguridad. Hay una construcción antropológica acerca de lo que es un cuerpo fuerte, de la necesidad de alimentación en base a hidratos de carbono, etcétera, alimentos que se consideran como rendidores y que aportan mucha energía, y después también de los niños, de las niñeces, que suelen ser uno de los factores más protegidos. Pero también comparto con Sabrina una preocupación muy fuerte, sobre todo por las mujeres embarazadas y los lactantes, la alimentación de los lactantes. Digamos que son periodos críticos de del desarrollo de una persona y nosotros vemos ya niveles de malnutrición muy altos desde primeros meses de vida. Nosotros medimos entre los lactantes en el último informe, no tengo acá a mano el dato, pero es entre un 26 y un 30% de nutrición, con una baja talla que habla de malnutrición crónica y en general procesos que ya afectan el embarazo de entre un 15 y un 20%, digamos, tasas muy altas. Entonces, esto es para preocupar, sobre todo porque además hay una cuestión también que hay muchos estudios, más quali en realidad que quanti, que describen que es que una familia, cuando le empieza a recortar, eso también empieza a recortar en alimentos, digamos, prioriza que haya un alimento, pero no la calidad de nutrición de ese alimento. Entonces empiezan a comer más arroz, alimentos en olla, engordados también con preparaciones tipo guiso, que el agua también ayunar, ¿sí? Hacer comidas más fuertes una sola vez al día, con el impacto metabólico que eso tiene.
todo eso tiene un impacto fuerte en la situación nutricional de las pibes y las pibas. Eso por un lado, y por otro lado, otro de los grandes problemas que tenemos es que la mayoría de los alimentos que se entregan y que entregamos en espacios comunitarios, además, son alimentos secos y ultraprocesados, digamos, que repiten el esquema de tratar de aportar mayor nivel de calorías, cumplir el requerimiento de calorías, pero no así micronutrientes. Entonces tenemos también que en día en los espacios comunitarios seguimos reproduciendo muchas veces un perfil alimentario que ayuda a reproducir estas situaciones de malnutrición por exceso de peso, ¿sí? Y eso también es un problema. Gracias, Marcos. Bueno, vos acá nos mencionaste dos de los principales obstáculos o barreras para una alimentación adecuada en estos grupos. Y quería repreguntarte cómo ven otros factores como, por ejemplo, la publicidad de productos ultraprocesados o el acceso a los alimentos en el entorno escolar, si es que tienen algún análisis o alguna opinión sobre este tema, a ver cómo lo ven ustedes. No, datos no tenemos, pero lo que sí, datos propios, digo, datos de después de un montón. Lo que sí notamos es que eh, hay un fenómeno que se da sobre todo en barrios populares, que es la pérdida de la comensalidad en el hogar. Esta cuestión de que con todas las políticas alimentarias que han ido dando, de que la alimentación se vaya haciendo en otro lugar del espacio público que no son el hogar, comedores, merenderos, escuelas, iglesias, etc. Sumado a que los niveles de informalidad laboral que hay en las familias de barrios populares hacen que muchas veces no se puedan respetar el de comensalidad en la familia, hacen que cada vez los chicos y las chicas consuman más alimentos del hogar. Y en eso lo que se consume y lo que se llega a comprar en escuelas y espacios educativos es fuertísimo, tiene un rol muy fuerte. Y que sí vemos también es mucha disparidad entre normativas, por ejemplo, que estaban publicadas en la ley se conoce habitualmente como etiquetado frontal, que es la ley de promoción de la alimentación saludable, que hay mucha disparidad en la aplicación de la normativa que prohíbe alimentos con sellos en comedores en comedores escolares, en comedores y en kioscos. Entonces, eso también tiene un efecto diferencial entre familias de barrios populares y no. Nosotros vemos con mucha presión la pérdida de la comensalidad. Y al contrario, a veces de estas cosas que se dicen de bueno, de que hay que reforzar los comedores y los merenderos, nosotros creemos que la principal política alimentaria tiene que ser la recomposición del ingreso de las familias, ya sea mediante subsidios como recomposición de los salarios para poder reforzar la comensalidad en el hogar. Buenísimo. Bueno, gracias. Ahora sí, Sabrina, te quiero preguntar a vos particularmente sobre cómo ven el tema, cómo ves vos desde tu práctica el tema del marketing o de las barreras de quienes asistís, como te decía antes, en el hospital o en el consultorio, para una alimentación saludable. ¿Qué nos puedes decir vos desde tu perspectiva? Realmente el impacto del marketing es enorme en las personas de todos los estratos socioeconómicos. Si nosotros miramos un ratito de televisión abierta, hablando de televisión, ¿no? Sin irnos a las redes sociales ni otras cuestiones, vamos a encontrar dos publicidades que se repiten violentamente, que son la de ultraprocesados y la de medicamentos, ¿no? Para cualquier cosa. O sea, pues lo que usted quiera hay para todo. Pero particularmente ya desde la gestación se bombardea a las personas con la necesidad de ciertos productos para la infancia, y creo que hay algo en lo cual vamos a estar todos de acuerdo, que es que las familias quieren lo mejor para las infancias. O sea, los adultos se sacan la comida de la boca y los hermanos mayores sacan la comida de la boca para que los chicos más pequeñitos coman muchas veces. Y para acceder a productos que la publicidad plantea como indispensables para el crecimiento de las infancias y que terminan siendo ultraprocesados con alto contenido de azúcar. Esto tiene que ver obviamente con una publicidad agresiva muy bien pensada por las empresas que lo hacen, con uso de profesionales para esas publicidades. Todos recordamos el postrecito
que si comes uno por día vas a crecer, y si no lo comes, perdiste un día de crecimiento. Esa publicidad ha marcado, creo que toda nuestra generación, y todos la recordamos profundamente. Cuando la volvemos a ver, es como no lo podemos creer lo que dice esa publicidad. Pero yo siempre cuento esta anécdota en el hospital, niños y niñas que llegan tarde con un cuadro respiratorio, que después requieren terapia intensiva, requieren más días de internación, porque no hay dinero para el pasaje en colectivo, para el boleto, pero la familia se junta para comprar un montón de ese producto azucarado lácteo porque dice que refuerza el sistema inmune. Entonces, esas son las crueldades absolutas del marketing engañoso y de la publicidad, que también busca convencer a profesionales y busca como poblar nuestros consultorios con sus carteles, con sus publicidades, con sus muestras gratis. En lo que es el apoyo a la lactancia deseada de las personas y las infancias, mucha gente cree que realmente todas las infancias necesitan leche de fórmula. Hay un porcentaje que lo va a necesitar, por supuesto, porque hay tantas personas y situaciones como personas en el mundo, pero esta idea de que todos los bebés tienen que tomar la mamadera en algún momento es muy común, muy plausible. Lo que termina pasando muchas veces es que primero se accede a una fórmula láctea y después no alcanza el dinero por esa fórmula, con lo que el bebé termina tomando muy pequeño, deja la lactancia, termina tomando leche de vaca con azúcar, porque está esta idea de que hay que agregarle azúcar y otras cuestiones, o té o jugo en el biberón. Entonces, realmente ahí hay una falta de información muchas veces de los profesionales y un impacto del marketing que es muy cruel. Creo que hay una crueldad muy profunda en estas cuestiones, en las cuales la familia invierte muchísimo dinero del poco que tiene en tratar de comprarle lo mejor a esa infancia, cayendo en productos que son dañinos para la salud. Lo que pasa es que a veces no sabemos. Ahora tenemos el etiquetado frontal que tiene los sellos y tenemos más información, pero no sabemos que es dañino para la salud. Si tiene un montón de carteles que dicen que refuerza el sistema inmune, que esta leche es la mejor porque tiene no sé qué otra cosa. Entonces realmente se ve como ese esfuerzo en comprar productos de marcas o con ciertas leyendas, sin saber que son golosinas y que las infancias están viviendo a base de golosinas. Gracias, Sabrina. Bueno, hasta acá como empezamos a problematizar, ¿no? A destacar los principales puntos de la problemática que vivimos y cómo impacta esto en la salud de las infancias. Y ahora quiero que me cuentes, Marcos, qué políticas impulsan o qué acciones llevan adelante ante esta situación desde Barrios de Pie y cómo podemos colaborar tanto desde la sociedad civil como desde la ciudadanía, desde los profesionales, la academia, etc. Bueno, en principio me parece que el principal desafío, la política alimentaria en Argentina está sumamente fragmentada, digamos, por nivel de aplicación, de Estado nacional, provincial, municipal, etcétera. Además, hay muchas políticas distintas que se superponen. Digamos, si hablamos de política alimentaria, no solo hablamos por ahí de un subsidio para compra de alimentos o entrega directa de alimentos o entrega de alimentos a los comedores. También tiene que ver qué criterios se usan para fijar los precios, si se, no sé, si se incentiva la producción o no de cierto tipo de alimentos, si se hacen control de exportaciones para no internacionalizar los precios del mercado interno, digamos. Hay una serie de cuestiones que hacen al precio final de un alimento que hoy en día no está cerrado. Pero lo que sí me parece fundamental es que necesitamos aumentar el nivel de articulación que tenemos entre las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones profesionales para tener un mejor diagnóstico de lo que está pasando. Me parece que estamos en un momento muy complejo de nuestra historia y que no van mal los programas enlatados que bajan desde arriba. Se pasó también con la política de la tarjeta alimentaria, que fue una muy buena política, bueno, desde mi perspectiva, pero que era de muy difícil aplicación en algunas provincias por la dificultad de los fondos para la tarjeta, etcétera. Entonces se termina sacando la tarjeta y se termina depositando directamente esa plata como parte de la UH, con lo cual no va directamente ahora sí o en gasto de alimentos, sino en gastos generales de la familia. Eso tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Entonces lo que sí me parece que tenemos que hacer
es empezar a tener un diagnóstico más fino a nivel regional y a nivel local de cuáles son la situación de cada lugar y cuál medida que podemos llegar a aplicar. Pero me parece que tenemos que aumentar el nivel de coordinación para tener un diagnóstico mejor. Y además, creo que con el límite que hay hoy en cuanto a la salud pública, sabemos que tenemos una salud pública hoy en crisis por cuestiones de financiamiento, por cuestiones de demanda, por la crisis también que hay en el sector de obras sociales, que muchas veces no va a cubrir la demanda. Creo que tenemos que empezar también a pensar en modelos de acción para situaciones crónicas y de alta prevalencia que sean más de carácter comunitario que de carácter individual en el abordaje de la población. Y en eso me parece que tenemos que empezar a encontrar nuevas formas que se adapten a las realidades locales, a la realidad de cada sistema de salud, pero también que tengan una fuerte presencia de las organizaciones sociales, que en definitiva es la forma que tiene de organizarse la sociedad cuando hay una necesidad. Me parece que empezar a coordinar espacios de atención y de prevención y promoción de la salud entre sectores profesionales, sectores de la sociedad civil, que tengan un abordaje y una perspectiva comunitaria es necesario. Excelente. Sí, bueno, acá estamos para empezar a generar esas redes, ¿no? Sabrina, y al respecto de esto que hablábamos recién, de qué políticas que comentaba Marcos, de la fragmentación y los desafíos a futuro, ¿qué nos podés decir vos desde tu perspectiva de cómo se pueden involucrar los profesionales de la salud para contribuir ante esta situación? Sí, coincido absolutamente con Marcos de la mirada social, absolutamente, ¿no? Como más allá que tenemos familias con sus individualidades e infancias con sus individualidades, empezar a pensar en un paradigma colectivo y no quedarnos solamente en lo que sucede en ese espacio de consultorio. Y sobre todo, desde o sea, dejar de replicar mitos que vienen muy arraigados en el folclore de la educación en salud. Tenemos mucha bibliografía y mucha investigación acerca del impacto de los ultraprocesados, que muchísimas veces se indican desde los consultorios pediátricos. Lo que se indicaba hace 20, 30 años, que había estudios financiados por las empresas que planteaban que era lo mejor para una infancia, hoy sabemos que tienen un impacto negativo. Entonces esto de, ay, no se resiste un archivo. No, menos mal que nos resistimos un archivo, porque esto es ciencia justamente, y por eso tenemos nuevos datos. Aparece mucho esta cosa de, ay, pero antes hicimos todo mal. No, hicimos lo que sabíamos en ese momento. Hoy con información nueva no podemos seguir replicando viejas cuestiones que además impactan obviamente a nivel económico y hasta político en nuestra población. Entonces tenemos que capacitarnos, hay capacitaciones gratuitas de muchos espacios, tenemos acceso hoy por hoy. Creo que los que estudiamos hace unos años ya, hoy tenemos acceso a un montón de información online de disposición abierta. Y creo que lo más importante es eso, dejar de replicar mitos que aparecen alrededor. En todo lo que tiene que ver con lactancia, debido a las políticas de los últimos 30, 40 años y a la intromisión de la industria en la alimentación de las infancias y en la educación de los profesionales de salud, tenemos una sarta de mitos que si los publicáramos seríamos el país con mayor cantidad de publicaciones. Hay un nivel de creatividad alrededor de la lactancia que se vuelve agua, que se vuelve aire, que, o sea, se vuelve petróleo en lo posible, como para darle un poco más de magia, pero realmente hay cosas muy míticas y que esas cosas muy míticas terminan desarmando situaciones que son ideales, ¿no? Yo he escuchado mamás que deseaban amamantar, que estaba todo perfecto y que el profesional le decía, bueno, pero ahora empecé a darle una mamadera con fórmula para que descanses más o porque ya se te va a acabar la leche. Cosas que no tenían, digamos, un sustento ni una indicación y que básicamente es mala praxis. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad tanto individual como social de formarnos en esto y por supuesto dentro de las políticas es imperiosa la regulación del ejercicio profesional de las puericultoras y que que haya una disposición en el sistema público tanto en las profesionales como en las promotoras de salud. Nosotros en la Universidad de José C. Paz estamos desarrollando la tecnicatura universitaria en puericultura y crianza, que empezó en agosto del año pasado, así que vamos a tener una primera camada de puericultoras formadas en universidad pública, con muchísimo trabajo en terreno, en zonas tan importantes como es el conurbano bonaerense. Pero obviamente queremos que esto
crezca y que esto se replique en todas las universidades nacionales posibles y municipales para que entender que la lactancia deseada es una urgencia, que es la vida y es la salud de tanto las infancias como de las personas que amamantan, porque además la prevención del cáncer de mama a través del amamantamiento no es algo menor en lo que es salud colectiva. Gracias, Sabrina, súper claro. Tenemos algunas preguntas para hacerles que nos fueron dejando en el chat, como para ir cerrando. Una de las preguntas que es para Marcos, dice, ¿el relevamiento de los datos antropométricos está disponible para acceder online? Sí, sí, está disponible. Vi ahí en el chat, pusieron el link. Tenemos ahí un link de Drive. Tenemos una página que ahora está caída, pero de ahí pueden acceder a todos los relevamientos. Además de los de situación nutricional, tenemos un relevamiento de situación alimentaria enfocado en hogares. En particular, es del 2022, es de hogares que ya reciben asistencia alimentaria. Era una primera prueba piloto que hicimos. Está bueno igual el informe y este año estamos terminando de elaborar, ahora estamos terminando con el trabajo de campo de un informe nacional de situación alimentaria de los hogares que abarca sobre todo frecuencia de consumo de grupos alimentarios y situaciones de seguridad alimentaria en los hogares, y que vamos a estar publicando, calculo, lo vamos a subir al mismo Drive, lo estaremos publicando en 20 días, 25 días aproximadamente. Así que Excelente, eso gracias. está todo disponible. Buenísimo, sí, porque veo que es muy demandado el informe de todos los datos. Me alegro Y mucho. otra pregunta, sí, se ve que hay mucho interés, está muy bueno eso. Y otra pregunta también para vos, Marcos, dice, ¿el tema del envío de frescos a los comedores, desde cuándo es un problema o si lo fue siempre? No, el envío de fresco siempre es un problema, sobre todo porque en la mayoría de los casos no es que se envía directamente el alimento. Cuando hablamos de envío de alimentos hay una dinámica que es muy, muy compleja para esto, porque piensen que primero que depende cuál sea el gobierno que esté dando me refiero a nivel nacional, provincial o municipal, cambia la manera de entrega del alimento. Segundo, que son alimentos que muchas veces no es que se hace una compra centralizada y se envía el alimento, sino que directamente se entrega el dinero para comprar el alimento, parecido a lo que sucede con los comedores escolares, y en eso cambia, eso es lo que se hace sobre todo con los programas de frescos. Con la mayoría de los lugares suele hacerse eso con los programas de frescos, y te cambia mucho el nivel de acceso que tenés en base a los precios que consigas, el nivel de organización que hay en los espacios comunitarios para ir a comprarlo, si tienen acceso a un mercado central, si no, digamos, hay una serie de variables que es muy compleja. La misma logística de ir constantemente a comprar alimentos frescos para que no se te echen a perder, poder conservarlos, tener heladeras, etcétera, para conservarlos en buen estado. Digamos, es muy, muy complejo la entrega de todo lo que se entrega de frescos. Por eso nosotros insistimos mucho con que la respuesta a la situación alimentaria no está solamente, o sea, tenemos una emergencia alimentaria, necesitamos fortalecer la entrega a los espacios comunitarios de alimentos. Eso no hay ningún tipo de duda. Ahora, la resolución de la situación de malnutrición que tenemos no pasa solo por el aporte que podemos hacer desde los espacios comunitarios, sino de cómo recuperamos la capacidad de compra de los sectores populares de alimentos frescos, y además cómo nosotros generamos una red de apoyo, digamos, desde la educación, desde lo cultural, desde el acceso no solamente económico, sino de la cercanía para el consumo de esos alimentos. Todo lo que es educación y cultural es fundamental, y es algo que está muy, muy dejado de lado, en parte bueno, más allá de este gobierno que no tiene interés en que el Estado esté promoviendo política pública y menos de alimentación saludable en el territorio, sino en general porque tenemos un sistema de salud que está tan colapsado que es difícil salir a fortalecer tareas de promoción de la alimentación saludable hoy en día. En el primer nivel es muy, muy complejo, ni que hablar en el ámbito hospitalario, y también con los quilombos que están teniendo las escuelas, es muy difícil que una escuela haga, si bien hay un montón de ejemplos en todo el país donde
se hacen, no sé, huertas comunitarias, producción de alimentos por parte de los chicos para fortalecer la cultura y la educación alimentaria. Es muy, muy difícil para las escuelas también, si no hay guiamiento y no hay recursos puestos en eso, fortalecer este tipo de políticas. Excelente, súper claro. Y ahora tenemos una para Sabrina. Desde tu rol de pediatra, ¿qué políticas públicas te parecen prioritarias para abordar la problemática de la malnutrición desde el Estado? Bueno, por un lado, una la mencioné, que es el proyecto de regulación del rol de las puericultoras. En base, digamos, en pie de eso, todo lo que tenga que ver con la regulación y la creación de bancos de leche. Les invito a buscar las experiencias del Banco de Leche de La Plata, que fue el primero. Lo que pasa en Neuquén tienen un banco de leche con muchas donantes de leche humana que llega a abastecer todo el sistema público y privado de infancias internadas que han logrado tener 0% de enterocolitis necrotizante, o sea, han evitado una patología muy prevalente en los prematuros y han podido inclusive donar leche a otras provincias. Para los que tal vez no están tan interiorizados, la leche humana se puede donar, se hacen procedimientos obviamente de pasteurización, de control de calidad y de distribución a otras infancias, y sabemos cómo la diferencia para un bebé prematuro o para un bebé que está en riesgo de su salud, recibir leche humana que recibir otro tipo de sucedáneo. Así que todo lo que tenga que ver con la promoción y el desarrollo de los bancos de leche, que no tiene un costo a nivel económico tan elevado como lo que puede, como lo que puede prevenir, ¿no? Más allá de las enfermedades respiratorias o gastrointestinales, lo que sale a nivel sistema de salud, ya sea público, privado o de obras sociales, tratar una enterocolitis necrotizante y seguir esa infancia durante toda su vida, además del costo para esa infancia y la familia, es lo que vale una pasteurizadora. Entonces, si hacemos una cuestión de costos-beneficios, es muy importante trabajar desde ese lugar. Y después tenemos políticas de salud. El tema es la implementación, con la ley de promoción de la alimentación saludable y todo lo que es la regulación de los entornos escolares. Coincido totalmente con Marcos que estamos en un momento muy complejo. O sea, estamos en medio del dengue, ¿no? Y de repente es como, bueno, ¿qué vamos a hacer desde el dengue en los espacios de atención primaria cuando estamos tratando personas que todavía no tenemos los reactivos? Pero las escuelas tienen un lugar hermoso de divulgación y de concientización realmente. Y muchas veces ni siquiera están enteradas de lo que sucede en la ley de promoción de la alimentación saludable. Y hablo inclusive por tener pacientes que van a escuelas públicas, a escuelas privadas, espacios pequeños de pocos alumnos donde se pueden hacer cambios muy grandes y de forma relativamente sencilla, hablando de cuestiones muy particulares, no saben que la ley de alimentación saludable aplica a las escuelas y que los productos con sellos negros no se deberían vender en los entornos escolares o no se deberían ofrecer en los entornos escolares. Entonces uno dice, ay, pero son lugares pequeños. Sí, de lugares pequeños se compone el mundo, ¿no? Entonces empezar a bajar mucho más sencilla esa información a lo que es el ámbito escolar, porque el trabajo con las infancias, no hay que menospreciar a las infancias, lo que pueden entender las infancias, lo que pueden difundir las infancias y lo que llevan las infancias a sus hogares es extraordinario. Entonces, trabajar con las infancias y trabajar con las familias de los ámbitos escolares en base a lo que plantea la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es fundamental. Excelente, Sabrina, gracias. Vamos a ir con las últimas dos preguntitas para no extendernos mucho más. Marcos, tengo una para vos que dice, ¿qué rol ocupan los bancos de alimentos en la provisión de alimentos para los comedores? ¿Y qué opinión te merece el vínculo entre esos organismos con las industrias alimentarias? Ah, sobre, sobre la cuestión del rol que cumplen, es completamente variado y cambia mucho de provincia a provincia y lugar a lugar. Sobre todo cambia mucho también de organización a organización. Me gustaría por ahí explayarme un poco más sobre a la hora de hablar del rol de las empresas en cuanto a la política alimentaria en general, más allá de los bancos de alimentos. Cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, que se crea, no sé si recuerdan, que se crea la Mesa contra el Hambre, un espacio digamos, plural donde participamos desde organizaciones sociales hasta representantes de
representantes del campo, pero de los grandes, digamos, de los grandes productores de soja, Tagro, Cocopatel, Sentado, digamos, una serie de actores que son muy, muy potentes. Yo creo que son actores que tienen que estar incluidos a la hora de planificar y pensar una política alimentaria, pero sí creo que lo que hay que, sobre todo como a nivel del Estado, potenciar es la irrupción de otros actores, digamos, productores de alimentos y comercializadores. Nosotros venimos trabajando, entre otras cosas, en un proyecto de ley de una empresa nacional de alimentos que pueda justamente funcionar para potenciar a la pequeña y mediana agricultura, a los pequeños y medianos productores y a la agricultura familiar en cuanto a la provisión de insumos, facilitación de redes logísticas, de armado de mercados, etcétera, para darle más peso también en el mercado. Creo que hay que tratar de romper con el oligopolio de a poco, y es una construcción, digamos, a largo plazo, pero que pueda haber otros actores que también sirvan para regular la producción y la comercialización de alimentos desde otra lógica, que no sea solamente lo de las ganancias, ¿sí? Porque es lo que decíamos antes, la política alimentaria tiene que estar pensada no solamente desde la provisión de alimentos y la cuestión de la educación o la promoción de la cultura saludable, sino también desde la producción y la comercialización de los alimentos. Y en eso, obvio que hay que tratar de encontrar alianzas con los sectores productores que puedan encontrar un beneficio en esto, pero también tenemos que empezar a tratar de tener un mercado un poco más plural. De hecho, eh, nosotros hacemos un apartado pequeño, pero está bueno para leer, en el informe que hacemos del 2022 sobre situación alimentaria. Digamos, se ve, por ejemplo, que durante la pandemia, todo lo que son tanto grandes productores de alimentos como comercializadores, multiplicaron la rentabilidad de sus productos, ¿sí? Al mismo tiempo que la inflación, lo que empujaba la inflación principalmente era la inflación de los productos alimentarios. Entonces tenemos grandes empresas que, cuando pueden, en vez de pensar en el rol social que tiene la alimentación y en la alimentación como un derecho, se apropien de parte del ingreso de la población para aumentar su margen de ganancia. Eso tiene que haber un Estado regulando, y tenemos que encontrar puntos en común con la industria de los alimentos para empezar a solucionar esta cuestión. También y sobre todo con los grandes supermercados. Clarísimo. Y la última, también para Marcos, nos preguntan cómo generar, vos hablaste de estas redes, ¿no? Hablamos al principio, y nos preguntan cómo generar ese puente entre las personas que vienen desde afuera y la comunidad. Me perdí un poquito en el sentido de la pregunta. Ahí estoy leyendo la pregunta. Sí, ¿cómo generar ese puente entre ambas partes, entre las personas que vienen desde afuera y la comunidad? Entiendo que en el trabajo territorial, ¿no? Yo ahí lo voy a decir desde mi experiencia, no solo trabajando en una organización social, sino además habiendo sido mucho tiempo médico de primer nivel de atención. Ahora estoy más en ámbito hospitalario, pero me formé y trabajé muchos años en primer nivel. Yo creo que lo que hay que hacer es, sobre todo, trabajar con organizaciones. Organizaciones en el sentido amplio, digamos. Organizaciones entendiendo como sectores de la sociedad que se organizan para resolver un problema concreto en el barrio. Pueden ser organizaciones sociales, pueden ser ONGs que laburen en el barrio, pueden ser iglesias, pueden ser comedores, lo que sea, pero en general, desde el sector salud en particular, pensamos la participación comunitaria como algo más laxo o más, digamos, de una mirada más naif, y donde en general pensamos la participación comunitaria como eh, el barrio convocado por un centro de salud alrededor de un problema donde viene a opinar, y es muy difícil y no suele funcionar así la dinámica. Yo la propuesta que tengo es más de que el sistema de salud tiene que acercarse y empezar a coordinar con organizaciones, sabiendo que hay muchísimos prejuicios de los dos lados, por parte de las organizaciones con respecto al sistema de salud también, pero muchas veces del sistema de salud a si lo van a utilizar o no políticamente, los modos de organización que tienen, y hay que entender que son las formas que tiene la sociedad de organizarse. Algunas nos podrán quedar mejor, otras peor, pero son las formas que tiene la sociedad de organizarse en los territorios.
Creo que tenemos que ir desde el sistema de salud con un poquito más de humildad a ver qué es lo que se necesita, atender un poco la demanda e ir construyendo en conjunto, digamos, estos espacios en un laburo que es longitudinal, que primero va de cosas pequeñas, donde se escucha, donde tenemos que escuchar mucho lo que pasa en el barrio y lo que se Marcos, ¿estás ahí o...? necesita con lugares que nos van a ser incómodos, que nos van a resultar incómodos. No sé Gracias, si eso Marcos. responde por ahí la pregunta. Yo creo que sí, que para este primer acercamiento y a estos temas y a los desafíos que tenemos, hicieron tanto Marcos como Sabrina aportes súper valiosos, y también todos los que dejaron sus preguntas y sus comentarios. Vamos a ir cerrando, agradecerles a todos los que estuvieron, a todos los que se sumaron, y especialmente a nuestros invitados Marcos y Sabrina una vez más. Quería comentarles que, como les adelanté, o quizás para los que se sumaron un poquito más tarde, este conversatorio es el primero de un ciclo de charlas que vamos a estar llevando adelante, así que seguramente vamos a tener oportunidad para seguir ahondando en estos temas. Nos queda como a modo de conclusión, que lo repetimos durante todo el intercambio, todo el espacio, esta necesidad de empezar a generar redes, la importancia del trabajo colectivo. Bueno, con ese espíritu es que disparamos, impulsamos este ciclo de charlas, donde les dije al principio que no buscamos, no pretendíamos irnos con respuestas, como quizás lo que estamos acostumbrados, al menos desde FIC, desde cómo trabajamos en nuestra organización, pero ante este contexto que nos está atravesando, ante el aumento de la crisis social y económica, sentimos la necesidad de cambiar quizás el abordaje, empezar a integrar otras voces, otras miradas. Sentimos que es momento de generar alianzas, redes, y por eso, bueno, estamos acá como un disparador. Quiero contarles que les vamos a estar mandando a todos los que asistieron una encuesta, para que nos dejen sus comentarios, y también nos van a poder aportar sobre otros temas que puedan estar vinculados y que les parezca relevante que abordemos en estos espacios. Así que bueno, no me queda mucho más que agradecerles. Quedamos en contacto. Obviamente esperamos que volvamos a tener un próximo encuentro, y que podamos seguir sumando voces y trabajo colectivo. Así que bueno, nos encontramos la próxima. Gracias a todos y adiós. Muchas gracias por el espacio y les mando un beso grande a todos. Gracias, que tengan buen día.